Buenas tardes. Buenos días. Bueno, Beatriz nos presenta. Buenos días, comenzamos la actividad de hoy. Hoy tenemos a Graciela Melo, nuestra invitada. Tenemos a Marcelo García Sellart, que es el moderador del equipo IP Time. Y con ellos vamos a comenzar una interesantísima actividad. Adelante, Graciela, abran sus micrófonos y comenzamos con la actividad de hoy. Un gusto. Bueno, gracias a todos por participar de otra actividad de IP Time. Hoy tenemos a nuestra invitada, es Graciela Melo Sarmiento, una gran colega súper prestigiosa que es abogada especialista en Derecho Comercial, regulación de las telecomunicaciones y temas de nuevas tecnologías. Tiene un doctorado en la Austral, es Todavía no, docente universitaria. ¿Qué? todavía no me he doctorado. Bueno, casi. Ya llega. Es docente universitaria, participa de la Academia de la OMPI, es árbitro en la Cámara de Comercio de Bogotá. Y le invitamos porque, además, bueno, miembro de Secolda y de la LAI. Y bueno, el tema que tiene es sumamente provocativo, de una tremenda vigencia, sobre todo en este nuevo entorno digital, que nos va a hablar de la parodia, que es una figura centenaria, pero remasterizada. Graciela, todo tuyo el piso. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a IP Time, a Beatriz, Fabricio, José Roberto, Silvina, el propio Marcelo y Paula por esta grata invitación. Les confieso que estoy un poquito asustada. Ayer en el grupo de propiedad intelectual había una discusión candente con un tema que de alguna manera se relaciona con el que vamos a tratar hoy. El título es completamente deliberado, la parodia figura centenaria remasterizada. ¿Por qué? Porque si bien la parodia es una figura presente en la literatura y en las artes desde muchísimos años atrás, la web 2.0, las posibilidades y la masificación de las tecnologías de la información y la masificación también de las redes sociales que invitan a los usuarios a utilizar las obras y manipularlas, pues ha disparado las posibilidades de la parodia. Que no todos los memes son parodia, que no todas las utilizaciones lo son, pero que en muchos de los ejemplos que vemos con los que nos divertimos en WhatsApp, en TikTok en particular, sí pueden calificar como parodia. Y el fenómeno se multiplica a unos números realmente inusitados. Ayer leía un artículo sobre la evolución de la industria musical actual y decía cómo en TikTok un solo reto de los famosos challenge de TikToks con la canción The Blinding Lights del grupo canadiense The Weeknd tiene 680,000 videos subidos y uno solo de esos 680,000 videos genera 1,5 millones de visualizaciones o de likes. Eso ya nos permite considerar cuál es la magnitud del uso de obras bajo la posibilidad de esta figura. La figura de la parodia no está regulada en todos los países y en donde está regulada, en algunos sigue haciendo parte de la órbita del control de los derechos patrimoniales del autor o titulares, como es el caso todavía de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, y en muchos otros países, que parece ser la tendencia de los últimos años, ha ido regulándose como una nueva limitación o excepción. Es el caso de varios de los países de Europa. La parodia en Europa tiene una especie de disparador con la directiva del año 2000, la 29 del 2000 de la Sociedad de la Información, donde se incluye dentro de las posibilidades de los países miembros de la Comunidad Europea expresamente la posibilidad de incluir la parodia como una figura en su legislación nacional. En Latinoamérica, varios países también la han ido adoptando. El caso de Perú es muy curioso y particular, donde la figura existe con una remuneración
Colombia la adoptó muy recientemente en una modificación parcial de la legislación en el año 2018. Me llama la atención en este tema de la regulación resaltar dos ejemplos. El uno por lo juicioso del aparato estatal, y es el caso del Reino Unido, que realizó 2 estudios en diferentes momentos desde el año 2010 o no, desde el 2007 había habido estudios para considerar la inclusión y la incorporación de nuevas limitaciones y excepciones en la legislación. En el primer estudio la conclusión fue negativa, en el segundo se consideró que era necesario Tengo que hacer informarles que la corrupción algo de este más. país es inmenso. Perdón, La corrupción de este país es inmenso. tenemos la voz de... Bueno, Perdón, ahí ¿Verdad? perdón, se metió alguien que se llama Harriet Pineda, pero ya lo acabo de eliminar. Ya. Sí, gracias. En el Reino Unido, les comentaba, se hizo un estudio pormenorizado. Se tomó una muestra de 8.299 videos de YouTube para clasificarlos y analizarlos y ver cuál era el origen, si eran user-generated content completamente espontáneos, silvestres, si había usos profesionales, cuáles clasificaban como parodia, cuáles no. Y esta estadística tenía por fin que el gobierno pudiera considerar si ese uso de las obras musicales en los videos y de los audiovisuales en YouTube era o no perjudicial, dañino para la industria musical. Todos sabemos de la importancia de la industria musical en el Reino Unido, del origen de los Beatles y demás, y por eso ese cuidado del legislador me llama la atención para adoptar la figura que terminó siendo adoptada como una nueva limitación del fair dealing en el año 2014. En Alemania, que es otro caso muy significativo de la regulación de la parodia, si bien la parodia es permitida bajo la interpretación de las normas constitucionales, está exceptuada expresamente la obra musical. Yo no he podido llegar a encontrar la razón, la justificación de esta adopción por parte del legislador de permitir la parodia para todas las obras en general y salvaguardar de una manera especial la obra musical. Hoy le preguntaba esto a un colega del grupo de propiedad intelectual, a Martín Mazzini, que sabe tanto de obra musical, si él conocía la respuesta, y me dio un argumento interesante. Me dijo, no la conozco, pero quizá la importancia de la obra musical en la historia y en la cultura alemana puede haber conducido al legislador a exigir un especial cuidado para la obra musical. En la parodia, que como les digo, da para tanto y que ha sido tan usada en las artes y en la literatura, en el derecho no tiene tanta antigüedad y tiene una regulación, como les decía, dispar. Elementos comunes de esa regulación. Siempre estamos hablando de la utilización de una obra original. En muchas legislaciones se exige de manera expresa que esa obra original sea editada. Cuando no se diga y estemos, bajo mi criterio, en un país de nuestro ámbito, del ámbito continental, esa sería una exigencia sine qua non, porque no podríamos admitir que una obra que se mantenga la ineditud pudiera ser de alguna manera utilizada, manipulada por terceros. Sobre esa obra original hay una transformación, una manipulación que puede llegar a derivar en una obra derivada cuando esa manipulación tiene como resultado una obra creativa con elementos de originalidad, o puede ser una mera imitación y un plagio simulado, en las palabras de nuestro querido Ricardo Antequera, una simple imitación o utilización que no aporta elementos creativos y que por eso no puede llegar a la consideración de una obra derivada. En todo caso, suele estar presente en la regulación la exigencia de que no debe haber confusión entre la obra original y la obra derivada. En algunos casos debiera poder exigirse, y el tipo de usos lo deberá permitir, que se anote la referencia del autor de la obra original y la obra, el título de la obra. Y eso es posible. Por ejemplo, en TikTok, estaba mirando en estos días donde comentábamos, hay tanta parodia, está la referencia. Cuando ustedes van a ver de dónde sale ese TikTok gracioso, está la referencia a la obra original.
no es algo que no sea posible hacer y es algo que el autor y el titular de derechos tiene todo el derecho a hacer, pero es más, es algo que según el estudio y los resultados del estudio del Reino Unido que les comentaba, viene siendo un efecto beneficioso, quizá no se puede afirmar eso en todas las latitudes, pero en el Reino Unido fue una conclusión, un efecto beneficioso de la parodia, y es que en vez de dañar la difusión o el acceso a la obra original, la propicia, promueve el acceso a la obra original. En estos tiempos lo viviríamos de la siguiente manera. Si yo encuentro un video de TikTok basado que utiliza una obra musical como esta de Blinding Lights del grupo de The Weeknd, me llama la atención oír la obra original. Voy a Spotify de una vez y puedo acceder a la obra original. En vez de dañarla, quizá está contribuyendo a la difusión, lo que sería un argumento a favor. En las fuentes o la justificación de la parodia, la doctrina suele relevar la libertad de expresión. Y ciertamente en la jurisprudencia se releva que esta es la razón de ser de la incorporación legal o de la justificación de la parodia. Es el caso, por ejemplo, de la comparación entre el copyright y el derecho de autor continental cuando uno observa jurisprudencia del fair use, como el famosísimo caso de Campbell-Ackross, donde la Corte releva la posibilidad de usar las obras para generar unos nuevos usos. Pero ahí mismo, en la fuente y la justificación de la parodia, si la libertad de expresión y los límites de esa libertad de expresión, también hay unas diferencias profundas entre los dos sistemas jurídicos. Sabemos que el derecho de autor le da un carácter restrictivo a las limitaciones de excepciones. Ese mismo carácter restrictivo no está presente en el fair use y en el tratamiento de del fair use en el sistema anglosajón. Y en el sistema anglosajón, la fuente de la protección de la propiedad intelectual por la utilidad y el interés de los usos para el beneficio de la sociedad se convierte en un argumento que deriva en esta jurisprudencia que comentamos en la promoción de las utilizaciones en aras de los famosos usos transformativos. Esos usos transformativos que el juez Souter releva en el caso en el fallo de Campbell-Ackross con la obra Pretty Woman, no encuentran un espacio entre la legislación de nuestros países y al contrario, parecen ser una interferencia o uno podría pensar que son un atentado contra el derecho de transformación. Otra particularidad en la comparación del fair use y el derecho de autor continental es la consideración del uso comercial de esa parodia. En el fair use, el uso comercial no es un elemento, lo releva el juez Souter también en este famoso fallo, no es un elemento que por sí mismo proscriba o haga que el fair use no esté presente. Y lo que entra a considerar el juez de los Estados Unidos es que si ese uso comercial atenta contra la normal explotación de la obra original, ahí sí podría ser proscrito. Pero como vemos, parece que en muchos casos tiene un mercado separado, un mercado supletorio que no compite con el mercado de la obra original, o por lo menos esa fue la conclusión en el fallo famoso de los Estados Unidos y también es la conclusión en muchos de los casos de esta famosa muestra estadística que les comento del Reino Unido. No siempre, reitero, el resultado de la parodia es una obra original y entonces tendremos ahí también espacios de discusión para considerar. Si no siempre hay elementos de creatividad en ese resultado de la parodia, si en algunas ocasiones carece de tal originalidad, es entonces un plagio simulado y no amerita la consideración o el tratamiento de obra derivada. Otra de las famosas, de los puntos interesantes de discusión aquí al considerar la parodia es siempre necesario el elemento de humor. ¿Y quién calificaría el humor? El humor, entendido como comicidad, el humor no está presente siempre en la parodia. Hay ejemplos en los que
Cito aquí uno que trajo Delia Lipsi, que en el famoso Congreso 2006 de Barcelona, Alaí, la utilización de una obra en la jurisprudencia francesa donde no había humor, sino un homenaje fúnebre a una obra y a una canción en homenaje a un intérprete fallecido. Entonces, el elemento común no sería el humor, no sería la comicidad, sino la incongruencia. Y esto nos permite o nos invita a volver a la justificación. Se justifica la parodia en cualquier escenario de entretenimiento, de comicidad, para cualquier cosa. Se justifica que cualquier obra sea tomada para entretenimiento banal. Se justifica que cualquier fragmento de una obra cinematográfica, de una obra musical, sea utilizada a título de entretenimiento en aras de la libertad de expresión, o debiera haber un elemento allí de un contenido, de un discurso dentro de la libertad de expresión. La crítica, la revisión. Esto en algunos doctrinantes proscribe o elimina la posibilidad de la parodia cuando se utiliza como un instrumento o una herramienta para criticar otra cosa diferente a la obra original. Posner, por ejemplo, en la doctrina norteamericana dice, la parodia, para que se justifique, debe ser una parodia que critica la obra original. Si la parodia se está utilizando bajo la visión de Posner y de muchos otros como una herramienta o un instrumento para una crítica social, dicen ellos, no tiene justificación. Esta posición muy conservadora, que puede tener muchas justificaciones y mucho fondo, pareciera no tener muchos seguidores en la actualidad. Y de hecho, si uno ve el uso de la parodia en un país como Colombia, por ejemplo, diariamente programas radiales que utilizan obras musicales no para parodiarlas, no para criticar la obra musical original, sino para criticar una situación política, para criticar un estado de cosas, un asunto social, pareciera que es una justificante, pareciera que es un uso apropiado de la parodia. Y en todo este escenario se pregunta uno, ¿qué hacemos con el derecho moral? El derecho moral está siendo atentado en todos los casos de la parodia. Hay elementos de derecho moral que debiéramos considerar, lo que nos conduce a relevar otra de las grandes diferencias en el tratamiento en el mundo anglosajón y en los países de tradición continental como el nuestro. No toda parodia sería atentatoria a la integridad de la obra, en la medida en que no toda parodia es dañina a la obra original. Pero esa consideración particular tendríamos que dejársela al juez y a la manifestación del autor, que es quien estaría llamado a decir, y sus herederos, en el ejercicio de los derechos morales, una vez fallecido el autor, en esa carga que les corresponde a los herederos de velar por el cuidado de la obra de ese autor fallecido, tendríamos que juzgar en cada caso en particular cuando sí hay un atentado con la parodia a la obra, a la integridad de la obra, y cuando no está presente. Y en todo caso, de base, hay una intromisión de todas maneras en el ámbito sagrado de ese derecho moral. ¿Se justificará o no? Repito, me sigo preguntando. En la regulación colombiana, por ejemplo, la amplitud de la limitación excepción es bastante grande. La excepción quedó dispuesta para una transformación de obras artísticas o literarias, es decir, todas. Y eso nos va a permitir asistir en nuestros países a ejemplos de apropiación artística, que es otro aspecto muy interesante, como las famosas obras de Jeff Koons, de Prince, que utilizan obras preexistentes para generar representaciones, apropiaciones en otro formato. Por ejemplo, las obras fotográficas que ha tomado Koons, que las convierte en una escultura sin pasar por pedirle permiso al autor de la obra original, y que se ampara en ese fair use, en ese uso transformativo que encuentra mucho ambiente, mucho espacio dentro de
de ese sistema legal, pero que no pareciera encontrar tanto espacio en el nuestro. Sin embargo, la limitación en la forma que quedó dispuesta en la ley colombiana ya permitiría el espacio para la utilización de obras plásticas, y entonces ajustémonos a la realidad, afrontemos que el tsunami del que hablaba Milagros del Corral nos avasalló y tenemos que aceptarlo. Hoy en día en la pandemia están muy de moda los ejemplos de apropiaciones artísticas, y hay algunas realmente interesantes y bonitas, donde se toma una obra original y, por ejemplo, en su casa la gente representa esa obra pictórica original y hay resultados a veces en verdad creativos, estéticos. Pero me sigo preguntando, ¿aguanta la libertad de expresión? ¿Siempre es suficiente justificación? No, no es la respuesta preliminar. Y no tenemos esa respuesta en el caso Dekmin. En el caso Dekmin, la Corte releva cómo el justificante de la parodia perdió su norte en este caso, cuando la obra original se utilizó de una forma de invitación al odio racial, cuando la obra original, que era el cómic, donde había unos niños que recibían monedas que alguien tiraba del aire, se ponen turbantes, se ponen burkas, y de modo tal que la obra original se está utilizando con un elemento de un discurso de odio racial, de discriminación, para el cual no aguanta justificación de libertad de expresión. ¿Qué quiero decir con esto? El límite tiene sus límites, y la libertad de expresión no es una patente de corso para cualquier uso de la obra original, no puede ser una justificación para cualquier posible uso y escenario de la parodia. Lamentablemente, en este fallo no se extendió mucho la Corte sobre este punto. Hubiera sido interesante, no habló expresamente del cuidado del derecho moral, que habría que haber relevado al lado del límite de la libertad de expresión en este discurso racial o discriminatorio. Habría sido interesante que la Corte se hubiera pronunciado sobre el atentado a la integridad del derecho moral del autor del cómic original, con ese mismo uso, con ese mismo discurso de discriminación racial y de odio racial en el caso de la obra que en últimas entonces no era finalmente una verdadera parodia. Hasta aquí mis comentarios para invitarlos a un debate que espero que sea muy entretenido. Totalmente. Útil para todos. Gracias. Graciela, me parece espectacular el planteo que hiciste del tema, súper práctico. Creo que levantaste todos los meridianos por donde hoy pasa el debate. Y ahora viene siempre la parte más divertida de IP Time, que es justamente la intervención de todos los que vinieron a participar del evento. Les recuerdo, brevedad, así generamos la mayor cantidad de participaciones posibles. Acá no hay posturas oficiales, así que lo que ustedes digan es su verdad, es su mirada a la realidad, y bienvenido. Y esperemos que nadie parodie la intervención de otro colega hoy. Procuremos cierta seriedad pese a que el tema da para mucho. El primer comentario del amigo Juan Sebastián Sánchez Polanco. Juan, te invito a que no hagas vos mismo tu pregunta, abras tu micrófono y lo comentes, pero tiene que ver con la parodia de un dibujo y la aplicación a ropa. Juan Sebastián, te escuchamos. Muchas gracias, Marcelo. Saludo a la doctora Beatriz, a Fabricio, a José Roberto y a la doctora Graciela, que tanto aprecio le tengo. Es que nosotros hemos venido discutiendo precisamente este tema de la parodia con el equipo y siempre nos hacemos un planteo. Y es, digamos, para no detallar tanto la discusión, y es, yo hago una parodia de un dibujo cualquiera, de un cómic o de un videojuego, y me quedó muy bonito, y lo quiero estampar en un buzo, lo que en Argentina se conoce como una remera, y lo vendo. ¿Esa venta de ese buzo en masa es permitida, es lícita? Yo solo estoy amparado en la parodia porque yo hice mi dibujo primero amparado en esa parodia. Yo puedo ponerlo, estamparlo en mi buzo, en mi remera y venderlo así nomás, o no vale la limitación y excepción para el caso.
Yo creo que eso admite distintas respuestas y en el caso particular habría que considerar si ese uso comercial que se le está dando al resultado de la parodia, eso no justificado después de pasar por el tamiz de la regla de los 3 pasos. Sé que no admiten los autoralistas que la regla de los 3 pasos se dirija a los operadores judiciales, muchos no lo consideran viable. Yo considero que la regla de los 3 pasos debiera ser un elemento de interpretación para el operador judicial y que si se acepta esa teoría, entonces en el caso particular tendríamos que entrar a considerar si ese uso comercial de la obra paródica o del resultado de la parodia afecta o no en la normal explotación o los derechos legítimos o los intereses legítimos del autor o titular de la obra original parodiada. Ese sería para mí el rasero que decía yo en mi artículo acerca de alguna manera los dos sistemas jurídicos, el del derecho anglosajón y el derecho de autor continental, cuando hay que hacer un análisis económico del caso particular, pero tendría que, a mi modo de ver, juzgarse en el caso particular, bajo ese criterio. Muchas gracias. Bien. Fabricio tiene una pregunta para hacerte, Graciela, y después Gustavo Schatz, te paso el micrófono para que nos comentes el comentario que pusiste en el chat sobre la libertad de expresión. Muchas gracias, Fabricio. Marcelo. Sí, no, excelente, Graciela. Y mi pregunta un poco es parecida a la que le había hecho en su momento a Gustavo Schott cuando él había de la libertad de expresión, ¿no? Si tomamos la parodia desde el punto de vista del derecho de autor, digamos, es claro en el caso de las legislaciones que lo hacen, cuáles serían las características, en qué casos sí, en qué casos no. Ahora bien, si nos salimos del derecho de autor, si tomamos la parodia de las marcas, o mejor dicho, podría darse el caso de que la parodia de una imagen por derecho de autor no sea aceptada, pero sin embargo por el derecho de imagen sí es aceptada o viceversa. La parodia no es aceptada, digamos, por el derecho de autor, en cambio, si vamos por explotación de la imagen de la persona sí sería aceptada. ¿Cómo se equilibraría esto? Yo pienso que en sentido lato, la parodia da para utilizaciones de la fisonomía de personas, de actuaciones de personas, y ahí estaríamos en el ámbito de una protección de un derecho fundamental o constitucional, que es el derecho de imagen, el derecho al buen nombre, etcétera, etcétera. La consideración, creo, que tendría que hacer el juez constitucional en este caso es si se afecta de una manera dañina ese derecho de imagen y si ese límite de la libertad de expresión no pondera con el derecho al buen nombre, a la fisonomía, a la imagen de esa persona. En las pocos o muchos fallos que he podido ver, hay una consideración prevalente de primacía para la libertad de expresión, siempre que el juez constitucional la considera, incluso en muchos casos por encima, de manera expresa, por encima del derecho de autor. De modo que cuando se enfrenta con otros derechos fundamentales, en este caso la propia fisonomía, creo que seguramente podría salir avante esa libertad de expresión si no resulta dañina en esa ponderación con el otro derecho fundamental. Y en el caso de una marca, perdón, en el caso de una marca que también he visto discusiones, pienso que una parodia de marca que no utilice, que no compita, que no esté hecha a título de distinción de un producto, de un servicio, sería un uso inicuo o un uso de los permitidos respecto de la marca. A no ser que la vulgarice. Nos metemos en un terreno complicado, sí. Sí. Gustavo. ¿Qué tal, Graciela? Buen día. Hola, no, yo sé que es tema de tu tesis, este tema de la ponderación de derechos, la armonización y el contenido esencial de los derechos. Vi que estaba también por ahí Juan Fernando Córdoba, que también fue tema de su tesis. Y no, para ver si entendí bien, ¿podría no estar regulada, o podría estar regulada la parodia de tal modo que se requiera autorización, como en Argentina, donde si no hay autorización la parodia no está autorizada, no es posible? Pero puede ser que en el caso particular el juez diga que no hay o habría una colisión de derechos, una aparente colisión, y podría, en el caso particular, aunque no se haya pedido autorización, igual no ser sancionada esa infracción. ¿Es así? ¿Entendí bien tu planteo?
Mira, hubiese sido muy interesante si hubiese habido una discusión judicial en Colombia antes de la expedición de la ley. Vería yo difícil que el juez constitucional dijera que existiendo una prohibición expresa o la norma requiriendo una autorización expresa, encontrara justificación para la parodia solamente basado en el derecho constitucional a la libertad de expresión cuando hay norma. Ahí veo difícil el planteamiento porque hay una norma, en este caso, como era el artículo 15 de la ley 23 del 82, que decía expresamente, como sucede en la Argentina, en Uruguay y Paraguay, que se requiere la autorización. En ese caso, veo difícil que el juez constitucional pase por alto por completo. Los otros casos en los que planteo la discusión o que los he encontrado en la jurisprudencia del Tribunal Europeo, por ejemplo, en el caso Ashdown, famoso del Reino Unido, que terminó en el Tribunal de Derechos Humanos, la consideración era si estaba dentro de los límites o no de la crítica que para ese momento se existía, pero ahí no era parodia, ahí era un caso de crítica de una obra. Es más, lo que me llama la atención en ese otro caso, que no es parodia, que nos saca un poco del tema, era la obra era inédita. Se utilizó un fragmento de una obra inédita, cosa en la que nadie reparó en el fallo, quizá porque era en el medio anglosajón. Y lo que importó en el fallo fue la discusión de si se justificaba o no en aras de la crítica y de la libertad de expresión. Pero la crítica ya era en ese entonces un elemento presente en la legislación, esto era mucho antes del 2014, en la legislación del Reino Unido. Si la norma es completamente opuesta, me parece que el juez constitucional no puede ir tan allá. Bien. Mónica, vos tenías un comentario sobre el caso Campbell y después Rodrigo Moraes, cuando termine Mónica, te podés habilitar el micrófono para hacer el comentario sobre el link que nos compartiste. Mónica. Bueno, hola a todos, felicitaciones Grace, siempre tan detallista y preocupada por la reforma de la ley colombiana, supongo. No, la pregunta es el uso comercial que bajo la legislación de Estados Unidos podría llegar a permitirse, y en el caso ahí de la parodia que se hizo de Pretty Woman, de una banda de rock, se lo consideró un caso de fair use. ¿Cuál era tu opinión al respecto? Ese caso es emblemático en los Estados Unidos y en el fair use encuentra una lógica si uno busca el fondo de la razón de ser y de la justificación de la protección del derecho de autor o del copyright más bien en Estados Unidos desde la Constitución. Ahí, buscando ese fondo, uno encuentra una lógica para esa racionalidad del juez norteamericano. ¿Cuál es? Hombre, si el derecho de autor o el copyright, la protección del copyright en los Estados Unidos no está basada en el centro, en el autor como el centro, en la protección de ese derecho natural de la creación del autor, sino que la fuente es, o la justificación de ese derecho de propiedad intelectual es la promoción de las artes y las ciencias y la innovación, esos criterios le dan justificación a la racionalidad del fallo del juez Suter cuando él dice, eso se ve favorecido en este caso con el uso que le dio el parodista. Aquí hay un elemento interesante a considerar además, o dos. Primero, el parodista intentó obtener una licencia, solicitó antes de hacer su fonograma una licencia y buscó directamente al editor entonces cesionario de los derechos del autor de la obra original de 1964, buscó obtener la licencia. La respuesta fue negativa, no nos interesa, que es uno de los temas que releva continuamente la doctrina. Al titular del derecho pocas veces le interesa ver su obra modificada, parodiada y convertida en un elemento burlesco. Por lo que eso suele ser en los doctrinantes a favor de la inclusión de la parodia como limitación-excepción un elemento justificante, y es en este escenario del derecho anglosajón, si lo que queremos privilegiar o la razón de ser de conceder un derecho es la promoción de artes y ciencias y más producción y usos transformativos, pues debiera justificarse entonces que la parodia estuviera permitida, máxime pasando por encima, bajo ese criterio, de la voluntad
negativa de los titulares del derecho. Se había intentado licenciar y le fue muy bien a la parodia. Había vendido 250.000 discos, en donde estaba incluida para el momento en que decide el titular, el editor, demandarla. Pero no había una afectación al mercado de la obra original. Tanto la obra paródica se estaba vendiendo bien, como no se había afectado la venta o la difusión o la comercialización de la obra original. Y ese elemento lleva al juez Suter a decir, ese uso comercial debe mirarse. De hecho, se convierte en una de las críticas de este fallo. El uso comercial, visto así, no es per se un elemento prohibitivo en la consideración del fair use. Eso suena muy bien bajo estos criterios del derecho anglosajón. No creo que suene en todos los casos tan armónico en nuestro sistema legal. Muchas gracias, excelente, Graciela, la respuesta. Bueno, siguiendo el orden, tenemos muchos pedidos de participación. Paciencia. Rodrigo, te cedo la palabra, después lo tenemos a José Roberto, después de José Álvaro Arévalo y después Delia, querida, te damos a vos la palabra, siguiendo el orden. Gracias. Olá, tudo bem? Bom dia a todos. Eu vou falar em português, lentamente. Queria parabenizar a brilhante apresentação. Esse tema da paródia aqui no Brasil, atualmente, está sendo um tema muito polêmico por causa de duas decisões do Superior Tribunal de Justiça. Eu até coloquei o link das notícias. São dois casos. Um envolvendo a música Garota de Ipanema, que é uma música do Tom Jobim, Antônio Carlos Jobim, com Vinícius de Moraes, uma música famosíssima, e pegaram o Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, e transformaram essa frase numa propaganda, num anúncio publicitário de um supermercado, de uma rede de mercados, né? E apenas mudou uma palavra. Olha que coisa mais linda virou olha que couve mais linda. E couve é, né, um alimento. Então, o STJ disse que não haveria infração, que isso estaria coberto no artigo 47 da Lei de Direitos Autorais brasileira e que é possível ter fins econômicos com a utilização da paródia, ou seja, o Superior Tribunal de Justiça entendeu, portanto, que é possível um intuito lucrativo com a paródia, inclusive para fins publicitários. Essa decisão foi da lavra do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, que é um ministro muito importante aqui no Brasil, mas com a devida vênia. Inclusive, essa decisão citou um livro meu sobre direitos morais do autor, foi minha dissertação de mestrado, mas citou apenas uma parte e eu fiquei muito constrangido com isso, porque parece que eu defendo essa possibilidade de interpretação da paródia. E, portanto, eu escrevi um artigo novo agora, que foi publicado agora, bem recente, nessa revista de Direito Civil Contemporâneo daqui. Quem tiver interesse, eu posso compartilhar depois com vocês na íntegra o artigo. E eu critico essa decisão do Vilas Boas Cueva, que não transitou em julgado ainda. E a segunda decisão polêmica, que também não terminou, que não transitou em julgado ainda pelo STJ, foi um caso do deputado federal Tiririca. Tiririca é um deputado daqui do Brasil Federal, ele é palhaço profissional, ou seja, é um humorista, e ele pegou uma música do cantor Roberto Carlos, uma música chamada O Portão, e transformou isso numa espécie e usou isso na campanha eleitoral, na campanha política dele. Só que quem entrou com a ação foi apenas a editora, ou seja, se pleiteou tão somente dano patrimonial, ou seja, os autores eles não ajuizaram, os autores Roberto Carlos, que é o cantor mais famoso do Brasil, e Erasmo Carlos, que é o parceiro dele nessa obra, eles não pleitearam dano moral, ou seja, houve apenas um pedido de dano
de dano patrimonial feito pela cessionária, que foi a editora, e o STJ também entendeu que é possível a paródia nessa hipótese, o que houve uma crítica muito grande dos artistas brasileiros. Eu vi muita gente boa, e a própria doutora Vanisa Santiago está aqui presente, ela pode testemunhar isso, muitos autores, artistas criticaram essa decisão, porque daí a pouco você, por exemplo, temos um presidente Bolsonaro aqui, muita gente contrária, imagine que o Bolsonaro usa uma música com fins eleitorais e apenas altera a letra e chama isso de paródia, ainda que haja um fim jocoso, ainda que exista um ânimos jocande, isso, a meu ver, pode sim atingir a honra do autor, que não queria isso, que não queria vincular sua obra com a imagem de um político que ele tem, que o autor tem uma repugnância. Então, são esses dois casos aqui no Brasil que estão sendo bastante debatidos pelos autoralistas brasileiros. Eu parabenizo a iniciativa desse tema e parabenizo a palestrante pela exposição. Muito obrigado, gente. Gracias. Pues esos dos ejemplos, a mi modo de ver, que no consideran el derecho moral, permiten ver la necesidad de diferenciar los dos sistemas y la forma en que se resuelven los casos en los dos sistemas. En el derecho de los Estados Unidos, y lo que se privilegia es la promoción del uso de las obras y los usos transformativos, poco o nada importa ese derecho moral. En estos días tenía que por asuntos profesionales revisar un contrato de edición musical, y en buena hora encontraba una cláusula que no encuentra uno en los contratos viejos de edición musical de los 80s y de los 90s, donde se le está estableciendo en cláusula la necesidad de que el editor consulte al autor de la obra cuando se solicita una utilización de la obra para fines políticos, para fines sensibles o delicados. Algo tan elemental que no se usaba antes en los contratos de edición. Qué bueno que hoy esté presente en los contratos, pero qué bueno que ojalá los jueces supieran que también existen los derechos morales, que parece que ya no saben los jueces que hay este derecho. Se nos fue nuestro moderador. No, pero quedé yo suplente, estamos coordinados. Así que muy bien, muy interesante. Teníamos previsto que sigue José Roberto la siguiente pregunta, así que le damos la palabra y sigue el orden. Adelante. Bueno, Graciela, mil gracias por la valiosa exposición. La verdad que pues he aprendido mucho, sobre todo con el artículo que escribiste para la revista del Externado, sobre todo la casuística. Me sorprendió ver, digamos, temas que no sabía que por ejemplo, Paraguay, siendo una legislación más moderna, no se incluyó. Y mi pregunta va más a ese sentido de si de tu investigación has visto los motivos, porque pues creo que en Colombia estábamos en mora desde hace mucho tiempo de incluir esta excepción en nuestra legislación, ¿sí? Pero si nos puedes contar un poco sobre ese tema. Sé que después nos va a hacer una pregunta de ella, que también me alegra mucho que esté hoy con nosotros. No sé si también nos puede adelantar un poco de esto. Sé que pues esto pueden ser debates muy largos, la explicación de por qué no se ha llegado a incluir en la ley, igualmente para Beatriz, porque en Uruguay sé que tampoco está en la legislación, pero si nos pueden adelantar algo de eso, que por qué motivo no se ha incluido. Presumo que es por el tema, obviamente, del tal vez protección al autor, y que esto puede abrir una puerta muy grande, pero si de pronto pueden dar alguna luz sobre ese tema. Gracias. Yo en esto debo confesar que estuve buscando la fuente o la consideración o las razones por las que el legislador colombiano lo incluyó, al contrario, porque siempre Colombia ha sido muy celoso y muy cuidadoso con este tema de conservar en la órbita de los derechos patrimoniales del autor la decisión completa del derecho de transformación, pero no lo encontré. De hecho, alguien decía, debe ser por producto del TLC, y no lo es. Tampoco el TLC contiene ningún tipo de previsión que llevara a la adopción de esta norma. El único caso donde yo encuentro un estudio juicioso, pormenorizado, del legislador se toma el trabajo por muchos años de hacer un análisis económico y social de si justifica o no justifica, es el Reino Unido. No encuentro otro, pero sí
le pediría a nuestra moderadora que en este punto le diera la palabra a Delia para que ella nos ilustrara a ver si de pronto nos puede dar más luces en las consideraciones de otras legislaciones o de otros ámbitos. Marcelo, vamos a darle la palabra a Delia. Okay. Un transversal. Adelante, Delia. Un gusto tenerte aquí. Te hemos visto otras veces, no me dio el tiempo de saludarte. Ahora sí, aprovecho también a saludarte yo. Un gusto verte. El micrófono. Hola, buen día. Muchas gracias a todos por los saludos y muchas gracias a Graciela por el excelente exposición y el artículo. Realmente mucha seriedad y simplemente me voy a referir al estudio que hice en 2006 que salió publicado en el libro de la ALAI que se hizo en Barcelona en ese año, al que se refirió Graciela y que menciona en su artículo. Y en ese momento, yo, como la Argentina no tiene la excepción de parodia, como ya mencionó Gustavo Scholz, digamos, hice mucho trabajo de campo y los autores no les interesa que haya la excepción de parodia. Entonces, eso hay que respetarlo. No es la ley no es solo para los abogados o para que hagan lo que se les da la gana, sino para servir al autor. Y si en un ambiente cultural no se necesita, no se quiere, no sé si hay que imponerles, porque los abogados somos algunos, yo no, amantes de las excepciones, meter todas las excepciones. La Argentina es un país que tiene un gran ambiente cultural, ojalá se mantenga, que la pandemia no destruya eso, que espero que no, tardará en reponerse en algunos ámbitos, pero en ese momento no les interesaba. Pero, sin embargo, hay ámbitos donde siempre la parodia es tolerada, es aceptada, no está en la ley, pero el ambiente social y cultural acepta que es el teatro de revistas, como le dicen en la Argentina, o de variete. Y ahí siempre se han aceptado las imitaciones o parodias, y también, por lo que preguntaba Fabricio, las imitaciones. Nosotros tenemos grandes imitadores y nadie les hace cuestión de nada. Generalmente esas imitaciones son de políticos y no les cae bien como no le cae a nadie bien. Piensen en ustedes que publiquen un trabajo y que después se lo parodien. Claro que no gusta, pero bueno, hay países donde está aceptado y hay una tradición y otros que no. Entonces, simplemente aclarar que aunque en una legislación no esté, sin embargo, puede ser que sea aceptado. Era la acotación que quería hacer, pero circunscrito a determinados ámbitos, determinadas reglas, a no propasarse, y además eso lo dicen las leyes, que no debe ser para denigrar al autor o a la obra. Gracias. No, gracias a vos, Delia, la verdad que una alegría tenerte hoy participando con nosotros, gracias. Bueno, y Álvaro, tuvimos como una pequeña alteración en el orden, pero es parte de la dinámica. El micrófono es tuyo. No, Marcelo, o sea, toda la gente de IP Time, por favor, muchas gracias por la invitación y síganla enviando. Realmente me tocó participar la semana pasada, o sea, ver la semana pasada este foro y lo encontré muy interesante, por eso quise repetirme el plato. A ver, respecto a lo que hemos conversado, yo, bueno, viendo la ley actual chilena, el 2010 tuvo como un refresh
y dentro de ese refresh estaban las limitaciones al derecho de autor. Y me provoca mucho ruido porque, bueno, en general el tema de la parodia y la sátira no es un tema con mucha figuración, por lo menos en lo que me toca más aquí en el ambiente interno chileno, con respecto a obras en sí mismas, sí respecto de personas. Y ahí es donde quiero ver el primer punto y preguntarle a Graciela. O sea, en lo que respecta a la excepción misma, a la limitación misma establecida en la ley chilena, esta es muy cortita, ¿eh? Y como digo, esto fue revisado en el 2010. Y dice, será lícita la sátira o parodia constituye un aporte artístico que lo diferencia de la obra que se refiere, a su interpretación o la caracterización de su intérprete. Si bien es corto este tema, plantea dos temas que han sido en cierta forma tratados, pero que bueno, a lo mejor ahondar. Uno es el concepto de aporte artístico. No sé, ahí viene mi primera pregunta. La subjetividad que implica el concepto de aporte artístico, en cierta forma, es difícil de determinar en un mundo real. ¿Qué es arte? Y eso, en cierta forma, Graciela lo abordó. Pero a continuación, establece un criterio de cierta forma objetivo, que es la diferenciación, y ahí me cuelgo un poco el aporte de Delia, y que tiene que ver con la libertad de expresión. O sea, yo en lo personal creo que es tan subjetivo lo que es el respeto, lo que es el arte, que a mí lo que me interesaría básicamente es que quede bien en claro que esta sátira es muy distinta a la obra original, que es fácilmente distinguible. No sé si Graciela piensa ¿qué piensa Graciela respecto de estos dos temas? Y lo otro es también la permanente asimilación de la sátira o parodia respecto de lo que es personajes públicos. O sea, personas públicas en realidad, porque ahí es donde yo ahí tengo cierta distancia con lo que se ha dicho acá, porque en algún momento se cae en la homologación. O sea, aquí en Chile es muy famoso un imitador que se llama Stefan Kramer. No sé si lo ubican a nivel regional. Este tipo generalmente imita a personas. Claro. Y muchos de los pocos debates que han habido acerca de esto es acerca de la limitación de la parodia, pero la parodia, por lo menos en nuestra legislación nacional, está contenida en la ley de propiedad intelectual, mal llamada de propiedad intelectual, que es de la derecho a autor, pero habla específicamente de obras artísticas, no habla de personas físicas. Y frente al tema de personas físicas, ahí también viene mi tercera pregunta para Graciela. Existen dos ámbitos, por lo menos, que se han tratado doctrinariamente acá en Chile. De hecho, ahí estaba buscando dentro de mi biblioteca, aquí existe un tratado de derecho a la imagen, y que tiene dos aspectos, ya desde el punto de vista sátira, pero desde el punto de vista de la imagen. Un aspecto negativo, que es respecto de la intimidad y la honra, que está contenido en nuestra Constitución, y un aspecto positivo, que es la explotación económica. Y me quiero detener en ese último punto, porque aquí en Chile no se ha dado el caso de que esta persona, Stefan Kramer, haya sido demandado por alguna personalidad pública. ¿Por qué? Porque es bien visto, y hay un tema de difusión y de conocimiento en la población respecto de estas personas, producto de estas imitaciones. Pero yo quiero saber qué tan importante y qué tan determinante es la explotación económica encubierta de estas imitaciones. Y no lo digo solamente en la remuneración que percibe esta persona, sino que por la imitación en sí, sino que porque esta persona en el último tiempo, o durante mucho tiempo, ya dejó de hacerlo. No sospecho, no tengo conciencia de las razones por las que dejó de hacerlo, pero una cadena de multitiendas que lo contrató para que hiciera una personificación o una parodia de una persona real para efecto de promover su multitienda. Eso. Graciela, discúlpame, antes de tu respuesta, perdóname que te interrumpa.
Nos va a quedar tiempo para una intervención más que va a ser la de Hernán Bobrovsky, porque ya estamos casi sobre el final de la actividad. Así que, pero como justo el tema de parodia en publicidad es importante, bueno, con esto vamos a cerrar, Graciela, con tu respuesta, Álvaro, y después lo que nos diga Hernán y una ¿O breve quieres respuesta que tuya. Hernán nos haga la pregunta y después unimos las dos? Ah, Y bueno, una sola, si muy quieres. buena idea. Hernán, un comentario breve y así Graciela junta todo. Muy breve, gracias Marcelo. Simplemente a raíz de lo que iba disparando el comentario de Rodrigo sobre los casos de Brasil, me hizo acordar a que aquí en Argentina es muy común, y como bien también dijo Delia, la utilización de jingles publicitarios para campañas políticas. Hay hasta programas enteros que se dedican a crearlos y hacer obras derivadas, entre comillas, sobre cambios en la letra de canciones conocidas para ironizar y parodiar, y de hecho en los programas de humor político es muy bien tolerado. Por otra parte, les traje a colación y compartía a raíz del comentario que había hecho Aldo Fabricio, de un trabajo que me tocó dirigir de Tomás Savage, un colega que en el concurso del American Chamber, del concurso IP, que durante algunos años se hizo en nuestro país, que era muy interesante para reclutar trabajos en el ámbito de la propiedad intelectual, había hecho un muy lindo resumen sobre las parodias vinculadas a las marcas, ¿no? Complementando un poco el análisis integral de la propiedad intelectual, ya no solo desde el campo del derecho de autor, sino también en juego con la libertad de expresión, por supuesto, y otros derechos constitucionales que aquí se han mencionado, como el derecho al honor o a la imagen personal, ya que siempre, si bien nosotros abordamos los temas muchas veces desde el derecho de autor, no podemos olvidarnos que estamos en un equilibrio o balance de derechos generalmente de rango constitucional todos, y allí es donde debemos armonizar, tanto en el rol de los asesores jurídicos, que somos la mayoría de nosotros, como de los doctrinarios o juristas que escriben sobre el tema, como de los, por supuesto, jueces al momento de fallar. Era meramente un comentario, la verdad que la exposición de Graciela ha sido sumamente descriptiva y esclarecedora, por lo cual no era una pregunta, simplemente compartir esta inquietud de la propiedad intelectual, no solamente desde el punto de vista del derecho de autor, sino también en relación o en consonancia con otros derechos. Muchas gracias y a seguir con este tema que la verdad que es fantástico y apasionante. Bueno, gracias Hernán, gracias Álvaro. Graciela, Trato dos de intervenciones hacer, muy ricas que tenés que redondear. tratando de redondear, primero, el tema que nos convocaba hoy no concernía a la utilización de la fisonomía o de la personalidad de personas públicas, por eso, con todo el respeto que me merece el comentario de Álvaro, no me voy a referir a la utilización comercial o no de la fisonomía, de la honra, de la historia de las personas, porque no era el tema y no nos da el tiempo. Con relación al uso comercial o no, y a la posibilidad integral del uso de obras o de marcas, también tendría que separar la consideración de la propiedad industrial al derecho de autor, porque en la propiedad industrial tenemos una consideración meramente comercial, la consideración de una marca es distingue o no distingue, aplica o no aplica, daña o no daña ese otro uso que hace un tercero de la marca, ese uso a título distintivo o es un uso permitido porque no daña la marca, no la vulgariza, no está hecho a título distintivo. Y volviendo a lo nuestro, el uso de una obra protegida por el derecho de autor bajo el amparo pretendido o no de la parodia. Y en el caso de la ley chilena, inclusive de una interpretación, porque veo que la norma lo lleva a eso, yo diría dos consideraciones fundamentales para justificar o no. Uno, el cuidado del derecho moral, el cuidado en los usos comerciales respecto de este rasero o matiz o tamiz, perdón, de la regla de los 3 pasos. Y pienso aquí en las palabras del juez McNair en el caso de Ashdown, que es considerado hoy en día demasiado conservador y demasiado pasado de moda por los doctrinantes en la Unión, en el Reino Unido. Y es, si usted va a usar, se quiere expresar, ¿por qué para expresarse tiene que usar mi obra? ¿Por qué no hace uso de su libertad de expresión con sus propias palabras, con sus propias imágenes, con sus propios sonidos? ¿Por qué tiene que usar mi obra para pronunciarse? Esa fue la posición del juez McNair en el caso Ashdown. Trasladando eso a nuestro ambiente. ¿Usted quiere hacer negocios con una obra
pague una licencia para hacer negocios, pida permiso para hacerlo. Y me llevé ayer la sorpresa investigando para esta charla que TikTok paga. Yo hasta hace muy poco pensaba que TikTok estaba por ser demandada por las disqueras y por los titulares de derechos de autor. No, TikTok paga. Esto nos conduce a pensar en una de las propuestas. En estos días escuché una charla del profesor Martin Sevsleven de Holanda que decía, una de las soluciones al pastiche, él lo puso en términos de pastiche, no mencionó la parodia, es una licencia ampliada. Paguen todos los que quieran usar las obras. Eso nos deja un problemita en nuestro medio que es el derecho moral. Que no se nos olvide la presencia del derecho moral, que haría falta en la consideración de la pregunta de Álvaro. Creo que estamos 11:01. Yo les agradezco mucho la paciencia y las preguntas tan interesantes. Estoy tomando nota y espero poder después tomar también nota de los fallos que comentaron y de todos sus aportes. La pregunta de Gustavo la tengo que seguir considerando porque puede que merite otra respuesta, Gustavo Scholz. Muchas gracias. Y un saludo a Delia, nuestra maestra. Gracias por estar y gracias por anotar. Bueno, Graciela, la verdad que, bueno, te agradecemos la pasión que le pusiste a tu intervención. Realmente tema muy interesante, muy bien tratado. Yo les agradezco a todos los que otra vez se unieron a la propuesta de IP Time, a todos los que participaron y a todos los que no participaron, pero se mantuvieron presentes. Siempre la presencia es muy buena, considerando que esto en definitiva es un lugar de encuentro y de debates, como si estuviéramos tomando un café o una cerveza y discutiendo entre nosotros con mucha libertad, que es lo que le da valor y atractivo a este espacio. No sé si los compañeros con los que armamos IP Time quieren hacer algún aporte final. Si no lo cerramos, realmente el tema da para mucho más, lo continuaremos seguramente en otra oportunidad. Gracias a todos, muchas gracias por la invitación. Además de agradecer a Graciela, y antes de ending the meeting, quería recordar que el próximo viernes tenemos a un invitado de Jamaica, Trinidad, Tobago, Canadá. Vamos a tener el primer debate in English con Eric Crown, hablando de cannabis and IP, y los invitamos y esperamos el viernes que viene también. Nos saludamos entonces y nos vemos la próxima. Un gusto para encontrarnos. Chau, chau, chau. Chao, muchas gracias a todos. Gracias.